distinguidos hermanos latinoamericanos de Estados Unidos y de Italia, que generosamente nos visitan hoy en nuestro país para compartir sus enseñanzas en este nuevo espacio democrático que se abre en nuestro país para debatir y promover el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad. A ustedes, queridos amigos profesores de las diversas universidades, por acompañarnos esta mañana, les damos a todos la bienvenida. Como ustedes saben, hoy será una jornada un poco intensa. Iniciamos la mañana con 2 conferencias. Anoche llegó nuestro maestro, el doctor Edgar Morán. En estos momentos se encuentra él reunido en la comunidad de Migraciones y se incorporará por la tarde a las conferencias. Quiero presentarles al doctor Jorge Shizawa, quien quedará en el uso de la palabra para la presentación de la doctora Antonia. Me han concedido el honor de presentar a la doctora Dora Inés Arroyave Giraldo, quien viene de Colombia. Ella forma parte del Consejo del Comité Académico Internacional del Instituto Peruano para el Pensamiento Complejo Edgar Morán. Es profesora, la doctora Arroyave, de la Universidad de Medellín, Colombia, donde ejerce la carrera de Pensamiento Complejo en Medellín. Su formación es en el tema educativo en el Instituto Superior de Especialización en la Ciudad de Panamá y es magíster en educación de la Universidad Javeriana de Bogotá en procesos curriculares. Finalmente, doctora en pedagogía de la Universidad Pinar del Río en Cuba. En la actualidad es docente universitaria, como decía, en la Universidad de Perú. Recibamos una conferencia. Buenos días. Bueno, feliz de estar acá en Perú, aunque con frío, vengo de una ciudad que la llamamos la ciudad de la eterna primavera, así que para mí esto es mucho frío. Vamos a empezar. Voy a presentarles la experiencia del trabajo de pensamiento complejo. Para ello tenemos un objetivo de esta temática y es de comprender la estrategia del pensamiento complejo como una forma de organización del conocimiento, el pensamiento y o la acción. Para eso vamos a hacer este recorrido temático. Vamos a mirar en este tiempo que me han asignado de dónde se regula el pensamiento complejo, qué es el pensamiento complejo, por qué es necesario asumir hoy el pensamiento complejo, cuáles son las premisas básicas, qué es una estrategia, qué origina la idea de plantear una estrategia de organización, qué aplicabilidad tiene o ha tenido la estrategia de pensamiento complejo y algunos ejemplos de aplicación de la estrategia. Veamos pues. ¿Se fecunda de dónde? La teoría de la complejidad se deriva de los desarrollos de la teoría de los sistemas, de la teoría cibernética y la teoría de la comunicación. ¿Qué es en sí el pensamiento complejo? Bueno, en numerosos textos de Edgar Morán se nos plantea el pensamiento complejo como una nueva epistemología abierta y compleja. Abierta, dice Morán, que tiene la necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto del conocimiento, que todo esto nos incita a una epistemología abierta. Y compleja, dice que con competencias más vastas que la epistemología clásica, es decir, una epistemología compleja que no constituye el centro de la verdad, sino que gire alrededor del problema de la verdad, pasando de perspectiva en perspectiva y de verdades parciales en verdades parciales. Estamos surgidos de una epistemología compleja que descienda, si no a las calles, al menos a las cabezas, aunque por supuesto que esto necesita sin duda una revolución en las cabezas.
necesita que pensemos diferente. Lo encontramos en numerosos textos de Edgar Morin, pero básicamente esta epistemología compleja la podemos abordar desde estos textos. El pensamiento complejo, dice Edgar Morin en uno de sus textos, que la complejidad es un tejido, y que es el tejido de eventos, acciones, interacciones. Cuando estoy con mis estudiantes, a manera de ejemplo, pero muy así, les digo yo como la epistemología compleja, bajarla al piso, les hago la comparación de ese tejido con el tejido que a veces nos hace la abuela, la tía, la mamá, el tejido, porque hemos confundido complejo con complicado. Entonces les hago la comparación con la borla de lana. Esa borla de lana que está enredada totalmente es complicada, pero esa misma lana que la abuela ha tejido haciendo ese camino de mesa, que ha tejido con unas puntadas bien elaboradas donde todo tiene relación con todo, eso es complejo. Donde el punto 5001 tiene relación con el punto 1.305.000. Es interrelacionado, esa es la complejidad. Como modo de pensar, el pensamiento complejo se crea y se recrea en el mismo caminar. No existe receta. Un pensamiento complejo nunca es un pensamiento completo, no puede serlo porque es un pensamiento articulado y multidimensional. Gráficamente se lo voy a demostrar más adelante. Es inacabado. El pensamiento complejo sabe que existen dos tipos de ignorancia. Una, esta benévola, la del que no sabe y quiere aprender, y otra peligrosísima, nos dice Morin, la de quien cree que el conocimiento es un proceso lineal y acumulativo. Pensar que, porque uno como docente tiene 2 pregrados, una maestría y un doctorado y ya acabo de aprender, estamos equivocados. Estamos para aprender siempre. Como lo dijo nuestro Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, parafraseando a otros, el aprendizaje hasta la tumba. Sigamos, la complejidad reaparece al mismo tiempo como necesidad de captar la multidimensionalidad, las interacciones, las solidaridades entre los innumerables procesos. ¿Cuáles procesos? Todos. Los procesos cotidianos, los procesos administrativos, los procesos organizacionales, los procesos de gestión. Todos los procesos. El pensamiento complejo es una aventura, pero también es un desafío. El pensamiento complejo debe realizar la rotación de la parte al todo, del todo a la parte, de lo molecular a lo molar, de lo molar a lo molecular, del objeto al sujeto, del sujeto al objeto. La complejidad afecta sobre todo a nuestros esquemas lógicos de reflexión y obliga a una redefinición del papel de la epistemología, de esa epistemología clásica. Y entonces nos pone a pensar que evidentemente tenemos que pensar diferente. En efecto, existe complejidad mientras sean inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo, como lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo mitológico, y hay un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las partes y el todo y las partes. Y esto, que me parece lo más bello, como un delicioso postre, ese texto del método 6. Dice: el pensamiento complejo es el pensamiento que abraza lo diverso y reúne lo separado. ¿Por qué es necesario asumir el pensamiento complejo? Es necesario porque el pensamiento complejo es otro estilo de pensamiento y de acercamiento a la realidad. Porque muestra otros modos de usar la lógica. Porque rompe con la dictadura del paradigma de la simplificación. Porque pensar de forma compleja es pertinente allí donde nos encontramos con la necesidad de articular, relacionar y contextualizar. Porque pensar de forma compleja es pertinente allí donde hay que pensar.
Dice la UNESCO desde el 2002 que educar en el pensamiento complejo debe ayudarnos a salir del estado de desarticulación y fragmentación del saber contemporáneo y un pensamiento social y político cuyos modos simplificadores han producido un efecto de sobra conocido y sufrido por la humanidad presente y pasada. ¿Qué más podemos esperar? Xenofobia, pobreza, miseria, persecuciones, guerrillas. Porque el pensamiento complejo hoy es necesario como una estrategia. Por eso hay que pensar de forma compleja. Una estrategia que nos permita organizar el conocimiento, el pensamiento y o la acción. Edgar Morin en uno de sus textos define el paradigma y define que paradigma es todo lo que los sujetos en los que estamos inscritos culturalmente pensamos, conocemos y actuamos. Eso es el paradigma. Entonces yo tengo que pensarme como sujeto y como sujeto con todos esos múltiples roles, como madre, como investigadora, como docente, como profesional, como empresaria, como emprendedora, como investigadora. ¿Cuáles son mis paradigmas de pensamiento, conocimiento y actuación? Entonces cuando yo empiezo a reflexionar ese asunto, empiezo a reconsiderar muchos aspectos de esos múltiples roles de mi forma de pensar, conocer y actuar. ¿Cuáles son algunas de las premisas básicas del pensamiento complejo para pensar en él como una estrategia de organización? Sistema, causalidad, interacciones, interrelaciones, reorganización, dialógica, círculos correlacionales, entre otros. Veamos. Sistema, desde la perspectiva de la complejidad, tiene también su propia definición. Es una interrelación de elementos que constituyen entidad global o unidad global. Es la unidad global constituida por estos elementos en interacción, organizada en relaciones entre elementos, acciones o individuos. Pues al parecer no hay ninguna diferencia entre la definición de sistema desde la perspectiva clásica, porque difiere la forma en que se interrelacionan y en que interaccionan. Pues desde la complejidad está planteado desde la causalidad compleja, que vamos a ver más adelante que es circular, y desde la simplicidad está planteado desde una lógica lineal. Causalidad dice Edgar Morin, que son circulares interrelacionadas, que son generadas por las interacciones entre los componentes o elementos de un sistema, que se expresan a través de encuentros internos y externos que son de relación aleatoria o juego complejo y que posibilitan la comprensión de las realidades. Entonces empezamos a concebir este asunto de cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier conocimiento, cualquier acción, concebirla como un sistema, pero como un sistema complejo que tiene componentes o elementos que se interrelacionan de forma dialógica. Las interacciones determinan la interrelación de los componentes o elementos de un sistema y subsistemas y se manifiestan a través de encuentros externos e internos. Pero, ¿por qué círculos polirrelacionales? ¿Por qué relaciones dialógicas? ¿Por qué causalidad compleja? Dice Morin que concebir la circularidad es desde ahora abrir la posibilidad de un método que al hacer interactuar los términos que se remiten unos a otros sería productivo a través de estos procesos y cambios, de un conocimiento complejo que comporta su propia reflexividad. Entonces todos los que están acá sentados, para muchos es recordar, para otros es iniciar ese proceso de reflexión, de que el asunto ya es circular. ¿Por qué relaciones dialógicas? Porque la dialógica une dos principios y nociones que deben excluirse mutuamente, pero que son indisociables en una misma realidad. ¿Por qué causalidad compleja? Porque no es lineal. La causalidad compleja es circular e interrelacional. La causa y el efecto han perdido su sustancialidad, la causa ha perdido su omnipotencia y el efecto su omnidependencia. Y desde ahora es necesario enseñar a superar la causalidad lineal causa-efecto. Y nos toca desde ahora a todos nosotros, independientemente del rol que desempeñemos, enseñar la causalidad mutua, la interrelacionada, la causalidad circular, la retroactiva, recursiva. ¿Por qué? Porque las incertidumbres de la causalidad
no siempre producen los mismos efectos cuando la reacción de los sistemas que ellas incluyen es diferente, y porque unas causas diferentes pueden suscitar los mismos efectos. Entonces, cuando estoy con los estudiantes de diversas disciplinas, de diversas facultades de la universidad en la que laboro, entonces hay estudiantes donde hablamos, por ejemplo, de inyección económica para empresas para transformación. Y desde una lógica clásica se pensaría que si se inyecta mayor capital, hay mayor transformación. ¿No es cierto? ¿Qué origina la idea de plantear una estrategia de organización? Partiendo desde la noción de paradigma. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y a reunirse, nos dice Moral. Entonces, conexión, reunión, reflexión. Y empiezo a articular esas conceptualizaciones desde la complejidad y la pedagogía para plantear una estrategia de organización de pensamiento, conocimiento y acción. Pero si dice Edgar Morin que la complejidad necesita una estrategia, ¿qué es una estrategia desde la complejidad? La estrategia se impone siempre que sobreviene el inesperado o incierto, es decir, desde que aparece un problema importante. Toda estrategia en cualquier dominio que sea tiene conciencia de la apuesta. La acción es estrategia. La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para la acción. El método es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito. Es posible otra concepción del método, estrategia para y del pensamiento. El método es programa y estrategia al mismo tiempo. Es decir, que desde la perspectiva moriniana evidentemente necesitamos estrategia. La estrategia sigue siendo navegación continua en un mar incierto y supone evidentemente un pensamiento pertinente. ¿Y organización? La organización de un sistema y el sistema mismo están constituidos por interrelaciones. La organización es la disposición de relaciones entre componentes o individuos que producen una unidad compleja o sistema. La organización une de forma interrelacionada elementos, eventos o individuos diversos que a partir de ahí se convierten en los componentes de un todo. La organización pues transforma, produce, reúne, mantiene. Uno de los rasgos más fundamentales de la organización es la actitud para transformar la diversidad en unidad sin anular la diversidad y también para crear la diversidad en y por la unidad. La organización de un sistema es la organización de la diferencia, establece relaciones complementarias entre diferentes y diversas partes, así como entre las partes y el todo. Las partes están organizadas de forma complementaria en la constitución de un todo. La organización puede combinar de forma diversificada diversos tipos de unión, liga los elementos entre sí, los elementos en una totalidad, los elementos